8. ¿Nuestro sistema religioso mata a la gente? Últimamente hice una mirada larga, profunda, al estado de la Iglesia occidental, y cuán malas las cosas realmente están. Y llegué a la triste conclusión que el sistema religioso actual realmente mata a la gente. Es el mismo sistema que hace esto. Está organizado en una manera que realmente impide a millones de personas que entren al reino. Y por tanto, ¿no podemos decir que este sistema realmente envía a millones al infierno? Sé que es muy radical decir esto. ¿Pero no es una conclusión justificada? Más de 100 millones de personas asisten a la iglesia cada semana en Estados Unidos. Pero ¿cuántos de ellos caminan realmente en el reino? ¿Cuántos son salvos de verdad? ¿O cuántos están rumbo al infierno porque están encerrados en un sistema donde nunca se les enseña las cosas básicas y esenciales del cristianismo del Nuevo Testamento? El sistema religioso es una prisión que destruye millones de personas. La mayoría de ellos ya no escuchan ni la prédica del Evangelio básico. Si los apóstoles originales escucharan lo que hoy se considera el Evangelio, estarían horrorizados. Estoy convencido de que hay millones de personas no salvos en absoluto, que están sentados en nuestras iglesias cada semana. Y la mayoría de ellos están más allá de nuestro alcance. Están encerrados en un sistema donde nunca escucharán la verdad. Tengo que admitir que aún el sistema pentecostal / carismático, que es mi propio trasfondo, está tan mal como los otros. En algunas áreas incluso es peor. A multitudes de personas se les dice que están bien, cuando claramente no lo están. Son alimentados con verdades a medias y envueltas en azúcar. ¿Cuántos están realmente bien con Dios o caminan cerca de Él? ¿No es cierto que muchos de ellos no son salvos en absoluto? Es claro para mí que tenemos que emprender una guerra en su favor. No contra personas, pero contra las mentiras que los mantienen encerrados. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Son las mentiras y los engaños que tenemos que combatir. La verdad los hará libres. Necesitamos que las personas se arrepientan profundamente del pecado. Necesitamos ver el temor del Señor. Necesitamos poner buenos fundamentos en las vidas de las personas. Y necesitamos ver libertad, y el caminar en profunda comunión e intimidad con Dios. Necesitamos ver el cristianismo pleno del Nuevo Testamento, el cristianismo según Romanos 8, donde la gente camina ante Dios sin conocimiento de pecado presente, una conciencia totalmente limpia delante de Él. Y cuando estas personas se reúnen y tienen comunión unos con otros, es verdaderamente el cuerpo de Cristo. El sistema religioso es un obstáculo ante todo esto, a menudo incluso la religión actual del Evangelio pleno. Mantiene a la gente saturada de verdades a medias, y de un cristianismo a medias. Una mentalidad de asiste a la iglesia los domingos, y estarás bien. Esto realmente tiene que desaparecer. Y entonces es tiempo para la guerra. Es tiempo de luchar por esta gente, con cada onza de verdad que poseemos. Es tiempo para derribar las mentiras y sacar al pueblo de Dios a la luz. La religión los mata. Deja ir a mi pueblo. Últimamente, vez tras vez vino a mi mente el término movimiento de protesta, mientras yo meditaba sobre lo que siento que Dios hará. Es interesante notar que durante la Gran Reforma, aquellos que se pusieron del lado del nuevo movimiento de Dios fueron conocidos como protestantes. Esto fue apropiado, porque lo que Lutero clavó en la puerta en Wittenberg fueron esencialmente 95 protestas contra el estado de la Iglesia y las cosas que la Iglesia promovía. Incluso existía en aquellos días un sistema para obtener dinero, auspiciado por el Papa, donde la gente podía redimir a sus familiares del purgatorio al pagar grandes sumas de dinero. Este fue el asunto que finalmente empujó a Martín Lutero sobre la línea. Y así empezó la protesta. Hace años, un amigo me relató un sueño o visión que él tenía y que le parecía que estaba relacionado con el movimiento venidero de Dios. Él vio un grupo de personas protestando con pancartas y señales, marchando alrededor y gritando sus lemas, etc. De repente él se dio cuenta de que esta gente estaba protestando contra el estado de la Iglesia. Y ellos no eran rebeldes o algo parecido. Ellos eran siervos de Dios,
Y Dios estaba detrás de esta protesta. Ellos protestaron a alta voz contra el estado de la Iglesia, para que todos lo escucharan. Fue bastante notable. Estoy convencido de que está surgiendo un nuevo movimiento profético que tiene este aire de protesta. Este movimiento será tosco y directo y muy ruidoso. Tendrá una causa para luchar, y hará mucha bulla de ello. Su causa consistirá en ver que la Iglesia del Dios viviente se convierta en lo que debería ser, en vez de esta cosa enfermiza que ha sido hasta ahora. En lamentar sobre los falsos compromisos y la corrupción que vemos por todas partes. Porque yo creo que Dios mismo protesta contra el estado de la Iglesia actual. Él no puede soportar que ella quede en la condición actual. Porque Dios no puede vivir con una Iglesia tibia. Aún muchos en el movimiento profético parecen no darse cuenta de lo que yo creo que es claramente el papel del profeta al iniciar un gran cambio. Esto es lo que entiendo de parte de Dios. El gran temblor de la Iglesia vendrá cuando los verdaderos profetas se levanten y hablen la palabra de Dios. Es de importancia crítica que ellos abran su boca y hablen una palabra que traspasa los corazones, los 100% de la palabra de Dios, no reteniendo nada. Es este acto en sí mismo, que iniciará el tremendo temblor que fue anunciado. Que se levanten los Elías de Dios. Que los profetas del arrepentimiento vengan adelante. Que empiece el movimiento de protesta. ¿Quién lamentará sobre la enfermedad? Hace poco leí un artículo bien investigado acerca del número de aviones privadas que tienen muchos de los predicadores y ministerios de punta en América. Algunos de ellos cuestan $3.500 al día solo para su mantenimiento. Y para comprarlos costaron millones de dólares. Muchas de estas personas viven en lujos y derroches, pagados por ofrendas, a menudo enviadas por enfermos y viudas que miran sus shows en la televisión. Ahora, todo el tiempo se nos dice que no juzguemos estos ministerios. No toques al ungido de Dios, dicen. Y la mayoría de nosotros hacemos lo que nos dicen. Nos quedamos sentados en silencio y permiten que todo esto suceda, porque sería un espíritu crítico y falta de amor hablar en contra. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es del hecho de que Dios está siendo burlado, y públicamente insultado, por el estilo de vida de estos predicadores? ¿Qué del hecho que esto presenta un ejemplo terrible para la Iglesia entera? Creo que el tiempo ha llegado para protestar a voz alta. Esta levadura está leudando la masa entera. Está infectando todo. No creo que alguno de los líderes del Nuevo Testamento hubiera permitido que estas cosas sigan sin desafiarlas. Ellos hubieran hablado, aún al costo de sus vidas y ministerios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es tiempo que esta protesta empiece, estoy convencido de ello. No podemos permitir que esta gente deshonre a Dios de una manera tan abierta. Es enfermizo, y nos afecta a todos, si queremos o no. Que se levanten las voces de los profetas. Que se escuchen los truenos de Dios. Él viene a limpiar su casa. Que tiemble todo lo que es falsificación. La bandera de protesta debe ser alzada, sin demorar. La hora de la guerra. Más y más me estoy convenciendo de que estamos en una hora de movilización y batalla agresiva. No debemos mantenernos sentados y dejar que las cosas sucedan. Debemos forjar nuestras hoces en lanzas y nuestros azadones en espadas, la espada del Señor, y debemos combatir al enemigo como nunca antes. Las Escrituras nos dicen que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Eres tú violento, mi amigo? ¿O estás pasivo y aniquilado por un fatalismo que dice, ¿qué será, será? Esto no es cristianismo verdadero. El verdadero cristianismo fue siempre guerra y batalla y el enfrentamiento de ejércitos. Entonces, ¿eres violento o no? Solo los violentos tomarán el reino en esta hora. Dios ha hablado esto por años. Algunos de los que leen esto han estado esperando por tanto tiempo que para salir de su modo pacífico necesitarán un rayo y un temblor mucho más fuerte de lo que es saludable. Es tan triste que no solamente las iglesias necesitan un buen temblor, sino algunos de nosotros así llamados tipos de avivamiento también. A aquellos que dicen que debemos seguir esperando, les pregunto, ¿cuándo terminará la espera?
¿Cuándo generaciones enteras se habrán perdido? ¿Cuándo millones y millones que están sentados en nuestras iglesias, serán arruinados por toda la eternidad? ¿Cuándo los homosexuales y travestidos y los de la nueva era habrán vencido de tal manera que poseerán las puertas de nuestras ciudades? ¿Debe el diablo tomar a los más jóvenes para siempre? Me gusta el pasaje de la historia de David y Goliat que dice, y David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué se hará al hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? 1 Samuel capítulo 17-26. Y sin armadura y con solo 5 piedras lisas, David corrió de frente contra el filisteo, para ver la venganza de su Dios, y ver quitado el oprobio de su pueblo. Escuchamos mucho últimamente acerca de personas con un corazón como David. Déjeme decirle que David fue un hombre de guerra. Un hombre de violencia. Un hombre de acción. Él no se contentará con que Dios sea avergonzado públicamente. Me pregunto dónde el Señor encontrará a sus Davides hoy. Vivimos en una de las horas más oscuras en la historia de nuestro planeta. Como fue en los días de Noé y Lot, declara la Escritura, y así se vuelven las cosas rápidamente. Entonces, ¿dónde está la luz que brilla en la oscuridad? ¿Lo eres tú? ¿Lo soy yo? ¿O seguimos durmiendo? Algunos de nosotros hemos estado esperando por 20 años para que llegue el tiempo apropiado, me incluyo a mí mismo aquí. ¿No actuaremos nunca en absoluto? ¿Seguimos la corriente, excusando nuestra falta de urgencia con que estamos esperando al Señor? ¿Se nos aceptará con un razonamiento tan débil en la corte de Dios? Hay una batalla ahora mismo. La batalla nunca cesó. Es la batalla por los corazones y las almas de los hombres. Que los espectadores y mirones inútiles abandonen el campo. Que se retiren los que no tienen valor ni urgencia ni carga. Es tiempo para que los valientes de Dios pasen adelante. Ya es tarde, pronto llegará la hora cuando nadie puede obrar. En tiempo y fuera del tiempo, dice Pablo, y es tiempo que escuchemos estas palabras. Si alguna vez fue la hora de los 300 de Gedeón, es ahora. Hace años, Dios me habló estas palabras, el que se atreve, vence. Repito, el que se atreve, vence, no es suficiente simplemente orar. Muchos han orado y todavía no han tomado el reino. Y tampoco es suficiente profetizar. Muchos han traído palabras sin fin, pero el reino no está tomado. La frase el que se atreve, vence, es el lema de la SAS británica, hombres de acción que operan detrás de las líneas enemigas y que se deleitan en coraje y espíritu de combate. Así será también el gran ejército de Dios en los últimos tiempos. Si usted no puede soportarlo, retírese y no haga nada. Nadie se dará cuenta. Pero que los poderosos de Dios se levanten en esta hora. Que vengan adelante los que han sido preparados por Dios en las cavernas y en los desiertos. Usted esperó por un toque de trompeta. ¿No lo escuchó? Que los poderosos ciñan sus lomos. Prepárese para la guerra. Que los ejércitos del enemigo tiemblen. Brazo del Dios viviente, toma fuerza. El Señor de los ejércitos está por levantarse y esparcir a sus enemigos. ¿No puede usted sentir la sangre en el aire?